Bendiciones tengan todos los amigos y hermanos que me puedan escuchar a través de este medio. En este día te quiero compartir una palabra de reino, una palabra de verdad. Hablarte sobre lo que es el nuevo nacimiento. Como todo tiene un principio, el Señor estableció un principio para entrar al reino. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, el único mensaje que trajo a la humanidad fue el reino de los cielos. Y dijo estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto original dice: ha llegado, porque eres el rey de reyes y vienes a establecer nuevamente ese reino que sabemos que en el huerto del Edén se perdió producto de una desobediencia de un hombre llamado Adán, y la cual sufrimos las consecuencias toda la raza humana. Hay un principio, y el Señor se lo dijo a Nicodemo en una entrevista que Nicodemo quiso tener con él. Dice que este hombre fue de noche a elogiar al Señor y a decirle: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces las haces porque Dios está contigo. Mas el Señor le respondió: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para que veas el reino de Dios. Pareciera que lo que el Señor le dice como que no tiene relación con lo que Nicodemo le está preguntando, pero el Señor se lo está diciendo claro, de una manera clara. Si me pongo a explicarte cómo suceden los milagros y todas las señales que tú dices que Dios hace a través de mí, si no entras al reino y no entras al ámbito espiritual que es el reino, no podrás entender las verdades o el sistema que se opera en este reino. Entonces le digo: es necesario que nazcas de nuevo para que entres y veas el reino de Dios. Ahora le quiero hablar a los hermanos que ya han entrado, que ya han hecho esa confesión y que han recibido al Señor como Salvador y que han nacido de nuevo y que ahora son una nueva criatura en el Señor. Yo les quiero decir que han entrado a un reino. La palabra reino es gobierno, del griego basileia. Eso quiere decir reino, gobierno. O sea, ha llegado un gobierno nuevo de Dios para toda la raza humana, para toda la humanidad, en la cual todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador está sometido a ese reino de justicia y de paz que el Señor trajo a esta tierra. Entonces, si tú naciste de nuevo, tú no te puedes identificar en este reino como que tú eres evangélico. Eso no, en el reino no somos evangélicos. En el reino somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos nueva criatura, porque eso vino el Señor a hacer una nueva criatura de cada ser humano que lo confiesa como Salvador. Dice que el que está en Cristo, el que llegó a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora la palabra que se usó para decir nueva criatura es la palabra kainos del griego. Kainos quiere decir nuevo, pero de una naturaleza superior, algo que nunca jamás se había elaborado, una naturaleza superior. En el caso de los que hemos nacido de nuevo, es la simiente divina, es la naturaleza de Dios, de la cual cada ser humano que ha confesado, como dice el Evangelio de Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que no fueron engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra, el que pone la simiente, o sea, la semilla, o la esperma, o la espora, que es para decir genes o esperma. Entonces, de esa simiente de Dios hemos nacido todo aquel que ha confesado a Cristo como Salvador. Eso nos ha permitido entrar al reino de Dios. Ahora, como todo lo que nace necesita un proceso de crecimiento y de aprendizaje, si tú eres un nuevo creyente o eres un creyente que tienes tiempo en el Señor, pero para crecer en el reino, en este reino de que estamos hablando, para crecer, aquí no se crece por el tiempo que tú tengas, que hayas llegado al Señor. Puedes tener 15, 10, 20, 30 años que aceptaste al Señor como Salvador, pero si no has adquirido el conocimiento
que es lo que te permite crecer en este reino, seguirás siendo un niño en el Señor. Fíjese que Pablo se lo recrimina a la iglesia de Corintios y le dice: no les hablé como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Señor. Y no le pude decir cosas de otra dimensión porque no la iban a entender, no tenían la capacidad, no habían llegado a la madurez de esa estatura para poder entender la revelación que Pablo le traía. Por lo tanto, Pablo le dice: no le pude dar vianda sino leche, porque soy niños, porque habiendo entre vosotros todas aquellas cosas de la vieja naturaleza en la cual Adán nos dejó como herencia, seguían ellos operando en esa naturaleza caída, la naturaleza adámica, que es lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Ese sistema que nos hace ir contra Dios, porque el reino es donde se hace la voluntad de Dios. En el sistema humano, carnal, físico, es donde no se hace la voluntad de Dios. Por eso Cristo en la oración dice: Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Solamente entrando al reino, conociendo nuestra posición y posesión, podemos ser y hacer la voluntad de Dios como Él demanda, a través de su Santo Espíritu, por supuesto, y a través del nuevo nacimiento. Entonces, todo lo que nace necesita un proceso de crecimiento, y va a dar la redundancia, para crecer en el reino es a través del conocimiento que el mismo Dios nos transmite a través de su Santo Espíritu. Para eso está la Escritura, para estudiar y llegar a conocer. Pablo dice: mi oración, y le dice a los colosenses, mi oración por ustedes es que puedan entender la magnitud del conocimiento que el Señor nos ha entregado, nos ha delegado, para que por ella crezcamos y podamos conocer a ese Dios glorioso, maravilloso, el cual nos ha rescatado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha hecho sus hijos. No somos, como te lo digo y te lo repito nuevamente, no somos evangélicos, somos hijos de Dios. No somos pentecostales. Yo no sé quién inventó y de dónde salió esa palabra pentecostal, que eso no es bíblico, no es escritural, eso no aparece en la escritura, de que uno se denomine, es como un estigma de soy evangélico, por crecerla mucho más, dice pentecostal. No sé qué la gente quiere decir con eso, pero entiendo que son personas que no han crecido, no andan en ignorancia, no tienen el conocimiento ni siquiera de lo que están diciendo en este reino. Y en este reino, para hablar claro, para hablar conforme a la verdad de Dios, hay que tener conocimiento. No solamente de leer una Biblia, tenemos que ir a los escritos originales para traer la sustancia, la verdad de lo que se quiere decir y no de lo que la Biblia dice. Mucha gente tiene esta costumbre de decir la Biblia dice y le hace una hiperinterpretación a cualquier texto y le da una aplicación de lo que él piensa carnalmente, como dice Pablo, carnalmente, humanamente. Pero eso no es lo que la Biblia quiere decir. Nosotros no tenemos que decir lo que la Biblia dice, sino que lo que la Biblia quiere decir, que es el estudio que se le tiene que hacer exegéticamente y tiene que hacerse una exégesis a la escritura para poder extraer las verdades que están allí plasmadas para nosotros los hijos de Dios. Entonces, amigo y hermano que me escucha, más que todos hermanos que me escuchan, porque ya entraste a este reino y está participando en él, las palabras que nosotros te traemos del reino es que tienes que estudiar, crecer en el conocimiento de Dios para que puedas hacer lo que Cristo dijo cuando en Juan 17:3 el Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, a través del conocimiento, de la revelación, a través de la iluminación de la palabra, y que la misma palabra es la que nos va a traer la revelación de cómo es ese Dios, porque Él se hace ver. Él se hace ver, Él siendo invisible, se hace visible a través del conocimiento que tenemos. Nosotros cuando leemos, estudiamos, nuestra mente se amplía y es una pantalla donde todo lo que leemos lo vamos viendo. Así podemos conocer a Dios espiritualmente hablando, en la mente que nos ha dejado y es donde Él opera. Otra cosa te digo, el corazón del que habla la Biblia
no es la bomba de sangre que tenemos en el pecho. El corazón está aquí arriba. Esto es el corazón bíblicamente hablando. El corazón, que es la palabra suche, que quiere decir alma, mente y espíritu. Esas tres palabras se conjugan para decir lo mismo. Corazón. El corazón es arriba donde pensamos. Por eso la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me pueden cambiar la bomba de sangre o el corazón, ese órgano que me distribuye la sangre en el organismo, y me pueden hacer una transfusión y cambiármelo y ponerme otro, pero no quiere decir que por eso no sigo pensando igual. Quiere decir que mis pensamientos y mis acciones y mis funciones no se encuentran ahí, se encuentran aquí arriba en la mente, en el alma, en el espíritu, donde pensamos, actuamos y hablamos. Pero para eso tenemos que ir haciendo pausadamente estudios de la palabra para irte explicando verdaderamente. Cuando una persona entra al reino, nace de nuevo como un niño, tiene que empezar a aprender, y se aprende estudiando, a conocer el ámbito al cual ha llegado ahora, que es un nuevo ámbito espiritual, donde nuestras palabras, nuestra mente, el Señor cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, la palabra arrepentido ahí es la palabra metanoia. La palabra meta es cambio y no es mente, cambio de mente. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado y el reino tiene otra cultura, otra forma de decir las cosas y otra forma de operar en él. O sea, cambien la mente para que puedan entender este reino glorioso, poderoso y maravilloso al cual Dios nos ha traído, como dice en Colosenses 1:13, y Él nos trasladó del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquí estamos, en ese reino, aprendiendo para compartir, para enseñar, para edificar con palabras de verdad. Bendiciones, bendecido, que esta palabra haya servido para expandir un poco más tu conocimiento en el Señor. Bendiciones.